Estás escuchando A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, donde regularmente conversamos con investigadoras e investigadores que trabajan en las más diversas áreas de la neurociencia de nuestro país. Seguinos en las redes si te gusta lo que hacemos y suscríbete en Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts para no perderte de próximos episodios. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Hoy nos acompaña Mariano Soizarreilly. Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Hola, Lidia. Hola, Lidia Yupac acompañando a Nico acá en este podcast. Muy bien, yo soy Nico Martorell. Mariano, ¿te puedo hacer una pregunta un poco loca para empezar? Y ya me la veo venir, así que dale nomás, bueno, tranquilo. Así me gusta. ¿Vos pensás que llegaremos a ver un futuro en donde ya no existan los trastornos psiquiátricos, las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, un futuro en donde ya no exista la depresión, ya no exista la ansiedad, en donde, digamos, la ciencia haya resuelto todo esto? ¿Pensás que lo llegaremos a ver? Y está buena la pregunta. Una respuesta corta que se me ocurre es que no. Pero... Listo, muchas gracias. De nada, nice to meet you. No, pero que, digamos, como vos suponés o como vos sabés, como saben, es algo muy complejo, sobre todo entender el cerebro en su totalidad, en su funcionamiento completo, es un desafío gigante. Y entender el cerebro, el funcionamiento del cerebro patológico, también es un desafío de igual magnitud. Con lo cual yo creo que me parece que podemos entender algunas cosas, algunos mecanismos, algunos funcionamientos, algunos disfuncionamientos o funcionamientos patológicos, pero es muy difícil, digamos, dilucidar todos los funcionamientos esos y qué es lo que subyace a ese tipo. Estaría como una situación tipo de película de Orwell, ¿no? O alguna película de estas distópicas en las cuales el pueblo está de alguna manera sedado y parece que no hay ninguna patología aparente y todos van siguiendo una luz, caminando, viviendo su vida completamente casi sin emociones, ¿no? Sin sensaciones. Pará, porque ahí entonces dijiste dos cosas. Dijiste que es poco probable que se pueda, pero después metiste como que no sé si es deseable llegar a ese futuro, no sé si es lo mismo una cosa que la otra. No, ¿Qué opinas? Está perfecto. Yo creo que un poco las dos cosas. Obviamente es una apreciación mía, pero yo creo que vivir una vida con emociones es divertido, es parte de la vida y es lo que lo hace vivo, ¿no? Justamente. Pero por otro lado, sufrir las emociones de una manera descontrolada o de una manera que no le permite a uno vivir justamente disfrutando, es una forma patológica de emocionarse, digamos. Entonces, están las dos cosas. Lamentablemente siempre tenemos que vivir con algo muy bueno y algo muy malo al mismo tiempo. Y bueno, es el cóctel ese que es la vida. Mariano, además de ser una persona que vive sus emociones, vos sos biólogo. O sea que está hablándonos un biólogo acerca de las emociones. Contanos un poquito cuál es la aproximación, cuál es el enfoque, de qué manera un biólogo estudia algo que llamamos emociones. Y bueno, sí, es cierto, desde la biología siempre es más complejo, estamos hablando de emociones que en general terminamos pensando en las emociones humanas. A pesar de que, bueno, quizás puede haber cierto indicio de sensaciones o de emociones en animales, ¿sí? O en otros seres vivos. Pero, digamos, el cliché son las emociones humanas. Lo que nosotros usamos en general, lo más cercano que tenemos para estudiar emociones humanas son roedores, son ratas, son ratones. Obviamente, como perciben esas emociones, como ejecutan esas respuestas emocionales, no es exactamente igual a como nosotros vivimos las emociones, pero sí hay varios componentes que, digamos, por ejemplo, respuestas a estrés o algún tipo de conducta que tiene que ver con ambientes que generan ansiedad. Hay algunos hay esbozos de la conducta de los roedores que
pueden ser interesantes para entender la emoción humana, ¿sí? Sin necesidad de estudiar a los humanos directamente, porque eso es lo difícil. Es muy difícil hacer experimentos con humanos no invasivos, digamos. Entonces, bueno, ahí vienen los roedores, son las estrellas de eso, ¿no? Me da gracia esta frase que usás, como que estos animales y estas respuestas que pueden tener pueden ser interesantes para entender, creo que dijiste, Sí. las emociones humanas. Que no es lo mismo que decir que tienen emociones o que sus emociones son iguales. Y para mí ahí hay algo para desenredar, ¿no? O sea, que pueden ser interesantes, quiere decir que hay algo comparable a las emociones en esos roedores, o no, pero entonces ¿por qué pueden ser interesantes? O no se sabe, pero entonces ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, como Sí, hay sí. algo ahí para desmenuzar, me parece. Perfecto. El tema es que, digamos, yo lo que no quiero es simplificar o caer en una simplificación de que, por ejemplo, los ratones se emocionan y eso entonces en humanos significa que esa emoción, primero que la emoción en los roedores es distinta a la emoción en los humanos, ¿sí? Entonces, después por otro lado, ¿cómo vemos nosotros las emociones? Un humano te cuenta sus emociones o uno puede percibir sus respuestas de una manera más directa. Con los roedores uno estudia en general su conducta, sus respuestas ante un determinado estímulo y de ahí uno infiere su estado emocional interno, pero es una inferencia, yo no puedo agarrar todavía a los roedores y preguntarles, pero bueno, veremos, el futuro es largo, así que... Y cuando decimos emociones, un poquito porque la palabra emoción tiene una amplia gama, entonces, si pudiéramos acotarlo, ¿cuáles son las emociones que vos y tus colegas pueden estudiar en un roedor? Un roedor, por las dudas aclaramos a todos, son los ratones, las ratas. Y por ejemplo, no sé, nosotros en el laboratorio estudiamos bastantes respuestas de conductuales en estos animalitos que tienen que ver con estados de disforia, ¿sí? Estados que tienen que ver con el displacer, ¿sí? Con, digamos, lo que en humanos estaría muy relacionado a estados depresivos o en muchos casos también a trastornos de la ansiedad, ¿sí? Obviamente en humanos es mucho más complejo. De nuevo, porque hay más facetas, hay más grises, las cosas no son blanco-negro. Pero en roedores, en ratones en particular, se puede estudiar esto y entonces uno puede estudiar también la sensación de, o por lo menos las respuestas a un estímulo de miedo, ¿sí? Que cause miedo, una situación, por ejemplo, una exposición a miedo puede generar un análogo al estrés postraumático, ¿sí? Generar una situación de estrés y entonces uno puede entender cómo ese estrés perdura en el cerebro tanto tiempo, a pesar de que ese estímulo ya pasó hace mucho, pero queda una especie de memoria de miedo ahí guardada, ¿sí? Entonces, bueno, se puede ir justamente desovillando o desmenuzando un poco esas sensaciones y emociones que muchas veces, digamos, no tienen límites tan claros, ¿no? Están como combinadas, porque hasta que cierto punto un animal es, digamos, más vulnerable al estrés y entonces también presenta quizás síntomas de una ansiedad incrementada. O sea, muchas veces muchos de estos síntomas en el ratón, y hago con los dedos como entre comillas, pero la idea es que estos síntomas muchos son lo que se dice comórbidos. En humanos se dice comórbidos, que significa que son, digamos, características que se dan al mismo momento, ¿sí? O se dan conjuntamente. Y también pasa con la conducta de los ratones. Quizás yo me puedo imaginar, mientras vos hablás, cómo estudias esto, pero muy probablemente muchos oyentes no se imaginen cómo vos te das cuenta, cuáles son, sin entrar en tecnicismos demasiado frondosos, pero danos una idea de cómo ustedes llevan al animal a un estado, dijiste, de depresión o de ansiedad, y cómo el investigador se da cuenta, qué mira al investigador para darse cuenta que ese animal efectivamente o está en un estado que podemos calificar de depresivo o de ansiedad. Sí. Nosotros, en particular, digamos, lo que a mí más me interesa y en el laboratorio más estudiamos es
lo que sería el origen durante el desarrollo temprano del cerebro de estos trastornos psiquiátricos, ¿no? Sea, digamos, la depresión o la ansiedad. Y esto lo estudiamos en ratones. Entonces, lo que usamos en realidad son modelos de manipulaciones tempranas en estos animales y que después esas manipulaciones tempranas, al ser, digamos, realizadas o justamente manipulados esos animales en etapas críticas del desarrollo postnatal, o sea, una vez que nacieron, esos cambios que se generan ahí después perduran y persisten, hacen persistir alteraciones conductuales que tienen que ver justamente con conducta de tipo depresiva, una mayor vulnerabilidad al estrés, mayor ansiedad. Y después lo que hacemos son test conductuales que las características en general es que uno tiene un objetivo en el test y que los ratones cumplen ese objetivo. Uno puede medir el tiempo que tardan en cumplir ese objetivo. Si tienen una historia previa de estrés, entonces quizás eso le cambia el tiempo de cumplir ese objetivo, ¿sí? Por ejemplo, ir a alimentarse al centro de una arena. Por ejemplo, el caso de la ansiedad en los ratones. Los ratones tienen ese tic, en realidad no es un tic, es una preferencia, ¿no? Natural, que es ir hacia si uno pone un ratón en una arena, los ratones se van a ir a los bordes y van a recorrer los bordes porque los centros y la iluminación en general no les gusta, son bichos de hábitos nocturnos. Entonces, lo que uno hace es tratar de generarle el conflicto de que tenga que decidir, por ejemplo, si uno lo depriva brevemente de alimentación, los animales cuando uno pone en la arena van a tener que decidir entre, no quiero ir al centro porque no me gusta el centro, pero por otro lado, en el centro olfateé que hay un poco de comida. Así que uno puede medir ese conflicto y eso usarlo de parámetro, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, pero así. Ahora, está buenísimo. Déjame que te presione un poquito más sobre ese punto porque en algún sentido se me hace que, voy a usar la palabra diagnosticar pensando en humanos, este tipo de trastornos como la depresión o la ansiedad, ya se me hace que es re difícil, ¿no? Como llegar a un diagnóstico claro, porque las señales no siempre son demasiado obvias de si es una cosa, si es la otra, como decías vos, si es una combinación de cosas que se dan juntas, o si es ninguna. Entonces, ya en humanos se me hace muy complejo. Y como decías vos antes, los humanos te pueden decir qué es lo que sienten y qué es lo que les está pasando. Entonces se me hace que en ratones, en roedores, debe ser incluso más complejo. Y me preguntaba cuán cómodo te sentís vos con la idea de decir, bueno, veo que el ratón tarda más tiempo en ir al centro de esta arena a comer la comida, qué sé yo, veo un par de cosas más, y entonces no lo diagnosticás porque no creo que la palabra esa sea adecuada, pero si haces quizás un juicio o aplicás un criterio de decir, bueno, este animal tiene más tendencias o no sé cómo decirlo, pero manifiesta una depresión. Eso, manifiesta algo parecido a eso, sí. O ansiedad o lo que sea. Entonces me preguntaba eso, ¿cómo te sentís vos, Juan? ¿Cómo te sentís vos con aproximarte a estos temas que son tan complejos, incluso en humanos que son personas que te lo pueden decir? Sí, totalmente. Bueno, primero y principal, por eso hay que ser muy, digamos, lo que trabajamos en cosas en temas más biomédicos y sobre todo de psiquiatría, digamos que hay pacientes, hay familias, hay que ser muy cuidadoso con eso y también para no generar falsas, ¿no?, esperanzas y ese tipo de cosas, hay que controlar mucho. Digamos, el discurso tiene que ser muy preciso en cuanto a los resultados que uno ve y tampoco es cuestión de sobresimplificar la realidad de un ratón, ¿no? Pero hay varias cosas ahí que se me ocurren relacionadas con esto que me parece que pueden clarificar. Primero que cuando uno hace un test, por ejemplo, estudiando el componente ansioso en los ratones o de tipo depresivo, uno hace una batería de test, no hace un test solo en general, ¿sí? Entonces uno saca una conclusión o arrima a una conclusión a partir de varias vías de estudio. No es que uno, digamos, uno siente que a pesar del vértigo, de que es una inferencia fuerte, bueno, por lo menos es fuerte pero es robusta, porque viene de varios
¿sí? De varios experimentos distintos, independientes, muchas veces hechos por distinta gente, distintos laboratorios, y todo si converge, bueno, entonces es un poco más robusto. Igualmente, el salto, lo que se dice traslacional entre lo que sale el resultado en ratones versus a lo que podría pasar en la clínica en humanos, está, puede estar muy lejos también. No digo que siempre está lejos o que siempre está cerca. Puede que sí, puede que no. Por otro lado, una cosa que sí acerca más a los humanos a los test que usamos con los ratones es que, por ejemplo, nosotros sabemos, en realidad la evidencia viene de la farmacología, ¿sí? De la farmacoterapéutica. Nosotros cuando hay un paciente, una persona, un amigo, está ansioso y va al psiquiatra o va al psicólogo, o ni siquiera, hoy en día muchas veces, y les recetan ansiolíticos, drogas ansiolíticas, una benzodiazepina, ¿sí? El diazepam, que es la clásica, el lexotanil para dormir, ¿sí? Bueno, y por otro lado, quizás tiene un cuadro de depresivo, entonces para levantar al paciente un poco le dan un Prozac, ¿sí? Fluoxetina, que es lo que usamos nosotros para los ratones, de hecho. Entonces, los test que nosotros usamos son test que ya han sido corroborado que estas drogas causan un efecto, ¿sí? Es decir, modifican la conducta de los ratones de una manera que uno ve que tiene que ver con la farmacoterapéutica esa. Correlaciona muy bien con el efecto que uno ve en un paciente. Sí. En términos de bajar la ansiedad, bajar la depresión. Exacto. Baja la ansiedad en estos test, por ejemplo, si uno le da una benzodiazepina y hace este test en el campo abierto que yo les decía, en la arena, y lo suelta, y el bicho va al medio, ya cada vez le importa menos. Entonces, no es que dice, ay, no, el medio. Es como que dice, bueno, el medio, está bien. Y va y explora, ¿sí? Entonces, uno ve ahí, la conexión va de ida y de vuelta, no es solo de ratones hacia humanos, o sea, no es lo que se llama bottom-up, sino que es top-down también. Claro. Tiene que haber esa correlación, esa relación de subida y bajada, porque si no, sí puede uno estar trabajando en algo ficticio que después en realidad no llega a ningún lado, porque está hablando de agua mineral fucsia, no sé. Es una cuestión que, claro, es una completamente... no tengo nada contra el fucsia, pero bueno. Hace un ratito, recién dijiste que vos tratás, o en el campo se trata de cuidar el lenguaje como para no dar falsas esperanzas. Y me interesaba esto, ¿qué serían falsas esperanzas y qué serían esperanzas verdaderas? O sea, ¿qué parte de ese trabajo se puede realmente llevar a algo traslacional y llegar a pacientes? Y ¿qué serían entonces las falsas esperanzas? ¿Qué parte no? ¿Qué es lo que uno no debería esperar de este tipo de investigación? Una aclaración pequeñita, es traslacional. En el campo se utiliza para cuando de la ciencia básica uno lo traslada a la ciencia aplicada, en este caso la medicina. Y bueno, justamente yo digo que, me parece que los colegas deberían tener cuidado. Hay muchos colegas que no tienen tanto cuidado con eso, no son tan precisos, porque también lamentablemente se mezcla un tema de marketing, ¿sí? Porque es mucho más marketinero si uno trabaja en algo que, como dice Lidia, es traslacionalmente fuerte para ir a humanos, entonces eso va a ser tapa de revistas y todo, y quizás muchas veces uno después ve el artículo y decís, bueno, pero... Encontraste una molécula que hace una claro, cosa que tal cual, en una placa de Petri. Tal cual, la molécula cambia todo y después lo ves y lo están haciendo en caracoles. Decís, bueno, bárbaro, pero el caracol, no sé, la depresión en caracol, o sea, me parece un tiro medio largo, pero sobre todo eso, y después... uno puede investigar, nosotros hacemos ciencia básica, ¿sí? Investigación básica en el laboratorio, pero por ejemplo, una cosa que siempre, a mí por lo menos siempre me interesó, es trabajar con drogas que tienen de uso clínico, ¿sí? Entonces, tratar de entender un poco, muchas de las drogas que se prescriben y que son súper masivas y populares y los laboratorios las venden a millones de millones en el mundo, de muchas de ellas no sabemos los mecanismos de acción, ¿sí? Y los mecanismos de acción muchas veces se descubren 20, 30, 40 años después. Los mecanismos de acción y algunos mecanismos nocivos también. Entonces, a mí me interesa hacer un poquito de, hincapié en los mecanismos de cómo estas drogas que quizás son conocidas y tienen una aplicación terapéutica y funcionan, no para todos los pacientes, no para toda la gente, no es igual en todos los pacientes. Hay
Por ejemplo, en depresión, fluoxetina se prescribe, pero hay como una población que va entre creo que 25 o 35% que son refractarios a cualquier droga. Entonces, ahí hay una población grande de pacientes que ya, digamos, los fármacos no les hacen efecto. Y bueno, hay que pensar en otras. Y ahí aparecen los psicodélicos, bueno, más recientemente, ¿no? Que es como una alternativa, terapia alternativa. Pero psicodélicos como alternativa a la medicación antidepresiva. claro, la medicación antidepresiva, bueno, iba a decir es clásica, pero dentro de los antidepresivos clásicos hay otros que son más clásicos todavía. O sea que los más nuevos, digamos, hago comillas de nuevo, los más nuevos son también ya clásicos, y bueno, se empezó a investigar los efectos de drogas como la psilocibina, ¿sí? Y drogas que vienen derivadas sobre todo o sintetizadas a partir de hongos alucinogénicos. Y bueno, se empezó a ver, por ejemplo, en pacientes de estrés postraumático, que en general se induce un estado depresivo, un cuadro depresivo fuerte. Pasa mucho en los soldados, por ejemplo, es como el típico caso, que la aplicación de estas drogas, de hecho hay varios, me parece que hay 2 por lo menos estudios clínicos, ¿sí? Con pacientes, y se ve que mejora los síntomas de depresión, ¿sí? Es decir, se reducen los síntomas de depresión en estos pacientes, y creo que el tratamiento era 1 dosis o 2 dosis, o sea que es bastante rápido además. Mira. Con lo cual, bueno, eso también es esperanzador. Vamos hacia eso, digamos, vamos hacia el tratamiento con psicodélicos en la psiquiatría. No te entusiasmes, Nico. Yo pregunto no para no que nuestros oyentes... No le das a tus ratones como para convidar. No, igual está muy regulado, es bastante, parece una broma, pero es bastante difícil hacer investigación en esos temas porque está muy regulado por las agencias de drogas y todo, como si... Y encima uno en general usa cantidades que son mínimas, ¿no? Es que... Claro. Pero bueno, las cuestiones políticas. Pero lo que sí, vuelvo un poco al punto inicial, una cosa que a mí me interesa justamente es quizás lo más traslacional hacia los pacientes y hacia la clínica, es el estudio de fármacos que quizás ya están aprobados, pero uno puede investigar un poquito un uso no tan ortodoxo de esos fármacos y estudiar posibles efectos beneficiosos, y quizás eso sí aporte, por lo menos le dé una nueva perspectiva a la terapéutica actual. O con moduladores positivos, ¿sí? Muchas veces se dicen, son otras moléculas que se pueden dar como otros fármacos que acompañan al tratamiento de la droga principal, por ejemplo. Entonces, en ese sentido sí es más, está bueno que uno pueda hacer investigación básica, pero tiene ahí un halo cercano a la terapéutica. Mariano, vos cuando aplicás drogas a los ratones no es para curarlos, es para investigar algo estructural en los ratones. ¿Querés contarnos, de vuelta, sin entrar en grandes detalles técnicos, qué es lo que tu laboratorio en la Facultad de Ciencias, en el IFIBINE, estudia? Sí, nosotros, como les dije antes, sobre todo estamos interesados en modelos tempranos de trastornos psiquiátricos, es decir, modelos en los cuales uno puede perturbar, en este caso a los ratones, de manera temprana durante su infancia, y esa perturbación los marca para toda su vida. Y entonces después a largo plazo tienen conductas emocionales alteradas, ¿sí? Le hace conductas de tipo depresivo, mayor vulnerabilidad al estrés y de tipo ansioso también. Entonces, hay una cosa que es... Entonces nosotros trabajamos con estrés temprano, por ejemplo, o trabajamos con justamente exposición al antidepresivo fluoxetina, ¿sí? ¿Por qué? Porque este antidepresivo, el tratamiento con este antidepresivo en etapas bien tempranas, tienen los ratones al menos un efecto que se le conoce como paradojal. Es decir, que uno trata a los ratones con antidepresivo, pero después cuando son adultos muestran síntomas como prodepresivos, ¿sí? O sea que muestran lo contrario a lo que uno esperaría. Pero claro, porque uno está interfiriendo en un momento que el cerebro está madurando, está todo el neurodesarrollo ahí caliente, la formación de circuitos. Entonces un poco nosotros lo que estudiamos es
qué partes del cableado se están cambiando. Estudiamos una parte de la corteza del cerebro, ¿sí? De la corteza cerebral, que se llama corteza prefrontal, que está metida prácticamente en todos los negocios del cerebro. Pero bueno, estudiamos un poco cómo cambia ese cableado durante el desarrollo. Le hace cableado es las interacciones entre las neuronas. Claro, cableado, o sea, cómo se forman los axones, cómo las neuronas forman las proyecciones y se conectan con otras neuronas. Estudiamos todo eso. Cuál es no solo el mapa de conexiones estructural de esas neuronas, cómo queda después de esas perturbaciones, sino también funcionalmente cómo queda esos circuitos, ¿sí? Es decir, si tienen más actividad, menos actividad que viene de un lugar versus de otro, más excitación, más inhibición. Entonces, si entendí bien, una de las cosas que ustedes encontraron es que si le dan fluoxetina, es un antidepresivo, si le dan fluoxetina a los ratones en etapas tempranas del desarrollo, más adelante en la vida muestran síntomas de depresión, o son más propensos a mostrar síntomas de depresión. O sea que la moraleja sería no le den antidepresivos a un bebé, digamos, una cosa, dicho crudo, ¿no? Una cosa así. Entonces, las cosas que pasan, digamos, porque es loco pensarlo en algún sentido, que algo que pasa en un momento tan temprano de la vida puede tener consecuencias en la adultez, ¿no? Como muy lejos en el tiempo. Y entonces, una pregunta podría ser, ¿cosas que nos pasan cuando somos muy chicos pueden tener efectos cuando somos adultos en estos sentidos? ¿Pueden, o de qué manera las cosas que nos pasan cuando somos chicos nos afectan en nuestra salud mental de grandes? Sí, perfecto. El tema de lo que vos decías de los bebés, ese es un tema controversial. Hace aproximadamente, 10, 15 años que se están siguiendo cohortes de sujetos, de chicos, que fueron expuestos, digamos, in útero a fluoxetina, justamente. Sus madres fueron tratadas. Sus madres fueron No fue un experimento, digamos. No. Son cohortes de pacientes que, bueno, en realidad los pacientes eran las madres, ¿sí? Entonces siguieron a esos sujetos y lo que más o menos se concluyó por los estudios clínicos, estos siempre son complicados, uno pierde pacientes en el medio, o sea, son seguimientos, cuanto más largos los seguimientos, más difícil las conclusiones, porque terminar con la población es difícil, digamos, la casuística, pero lo que se vio es que justamente si uno exponía a esos chicos que fueron expuestos durante la vida embrionaria, digamos, en el tercer trimestre de gestación, y los seguía en la adolescencia, presentaban más a menudo, ¿sí? Síntomas de depresión adolescente y de ansiedad. O sea que hay evidencia clínica ya de que esto que nosotros estudiamos en ratones y que se empezó a estudiar en 2004, hace relativamente poco, digamos, en comparación con la depresión, ¿no? Hace relativamente poco, sí, que es más vieja. La verdad es que empiezan a aparecer evidencias de que hay alguna traza, hay algo que queda ahí. Obviamente los humanos son mucho más complejos, tienen seguramente muchos más mecanismos de compensación, ¿sí? O sea que no es tan fácil, tienen más mecanismos evolutivos de protección de salud mental que los ratones, ¿sí? Que deben tener menos herramientas, me imagino yo. Eso te iba a preguntar. Uno sabe, de mirar el mundo que nos rodea, que muchos niños sufren situaciones que son tremendamente violentas para su alma y de todas formas llegan a adultos con cierta entereza, digamos, en términos de poder manejar una vida, entre muchas comillas, normal. Mientras que otras personas, no. Entonces hay mucha variabilidad que no forzosamente está dada por el tratamiento, entre comillas, nuevamente, que sufrió el bebé o el niño, ¿sí? O sea, el adulto puede compensar o no. En los animales, quizás, digamos, la pregunta es, ¿en los animales vos también ves variabilidad que ante un mismo tratamiento en una cohorte de recién nacidos, de ratones recién nacidos, no todos manifiestan el mismo grado de estados de depresión o de ansiedad? Sí, digamos, los ratones mantienen bastante variabilidad. Yo no soy genetista, pero me aventuraría a decir que van a tener bastante menos variabilidad que los humanos, ¿sí? Es bastante más
digamos, como modelo, si pensamos modelo humano, modelo ratón, el modelo ratón es mucho más genético, ¿sí? Es mucho más fijado, más homogéneo. Además, trabajamos no en líneas silvestres, o sea, no en ratones silvestres, trabajamos en líneas de laboratorios que son endocriadas, significa que se reproducen con parientes cercanos, con lo cual la homogeneidad de los genes es bastante, o por lo menos del background genético, lo que se llama background genético es bastante alta, pero así todo, trabajando con estas líneas, uno encuentra variabilidad en la conducta, ¿sí? La conducta siempre es un nivel que tiene cierta variabilidad y bastante, y muchas veces, y es fundamental también, yo soy bastante, como se dice, advocate, ¿no? Como abogado o en pro del uso también el uso como modelo, no solo de los machos, que es como lo tradicional, sino también de las hembras, porque la fisiología del macho y de la hembra en muchas cosas es muy distinta. Y justamente, por ejemplo, tenemos, no sé, la incidencia en depresión o en ansiedad en mujeres es casi el doble que en hombres. Y sin embargo, investigamos en ratones machos. O sea, hay cosas de esas que, bueno, ahora se están empezando a destapar, por suerte, varias ollas y se está empezando a investigar todo, teniendo en cuenta el sexo de los sujetos también, porque es un factor crucial muchas veces. Es cierto, muchas veces no, hay cosas que compartimos hombres y mujeres y no hay, digamos, es común en el sentido de que lo vas a encontrar, son conductas que los dos vas a encontrar de manera similar. No sé, se me ocurre, me quemo con una pava y vamos a saltar todos, hasta un gato va a saltar. Pero después hay cosas ya que empiezan a, digamos, a moldearse más y bueno, ahí hay que estudiar los dos modelos, ¿no? Para sacar conclusiones válidas, ¿no? No conocía ese dato de que es el doble el número de mujeres que tienen... Sí, es casi el doble. Sí. ¿El doble? ¿Se sabe algo sobre eso? ¿Se sabe por qué? ¿O alguna causa posible? ¿O no se sabe nada? No, mira, yo la verdad que eso es sobre todo sacando de los datos de estos estudios que se hacen multicéntricos, de globales, del el burden, o sea, la carga mundial de enfermedades, sí. Y entonces ahí está todo bien separado por sexo, por estatus, y bueno, verdaderamente es bastante obvio cuando uno agarra la incidencia en mujeres o en hombres, la diferencia, o sea. Sí, pero no podría enmascarar cuestiones culturales donde la mujer está más abierta a decir estoy triste o no tengo ganas de vivir y un hombre... a decirlo o a reconocerlo, incluso como algo propio. Bueno, seguramente. Como dice Nico, a reconocerlo primero, a decirlo después, mientras que en el hombre la expectativa de que se mantenga incólume ante cualquier... Sí, estoico. Claro. Estoico nunca, y menos algo psiquiátrico, ¿viste? O algo mental, no, está todo bien, está todo bien. Porque sería muy distinto una cosa de la otra, la conclusión seguro. La aproximación al problema, ¿no? Seguro, pero de la manera que uno puede conseguir la casuística, digamos, mundial, la limitante es esa, así que la verdad que también es más interesante estudiar los dos sexos, digamos, es más interesante, me parece a mí. Pero sí, es cierto, ese tipo de estudio así casuístico, la verdad que tiene bastantes agujeros si uno quiere profundizar. ¿Lo llevamos un poquito a otros terrenos menos depresivos o queremos seguir ahondando? ¿Para dónde querías llevarlo? No, Mariano es un rara avis entre los científicos porque tiene una experiencia en tres continentes. Estudió ciencias biológicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires y luego hizo un postdoc en Francia, un postdoctorado en Francia y otro en Estados Unidos, y ahora es investigador nuevamente en la Argentina. Entonces tiene un recorrido interesante multicultural. Y quería preguntarle, digamos, en qué medida, para el estudio particular que él desarrolla, pero en general en la investigación, cómo compara su trabajo en Francia con su trabajo en Estados Unidos, con su trabajo ahora como investigador joven en la Argentina. Y la verdad que yo disfruté mucho, o sea,
disfruté. Ahora uno ve en retrospectiva, ¿no?, las cosas, pero me acuerdo haciendo la tesina, después haciendo el doctorado acá en Argentina, consiguiendo reactivos, los subsidios que no alcanzan, bueno, lo de siempre, eso ya es figurita repetida, pero bueno, uno así todo hace el coping, ¿no?, y sale de eso, y sale lo más entero posible, y no, después la verdad que el cambio, yo primero estuve en Boston de postdoc, y el cambio de salir del FSN, del BBE, ahí del cuarto piso. FSN es la Facultad de Ciencias Exactas. La Facultad de Ciencias, sí, de la UBA, perdón. Y salir de ahí, de la Facu, a ir a Boston, al Children's, que es el Children's Hospital de Boston. De Harvard, de la claro, Universidad de Harvard. Que pertenece a Harvard Medical School. Y bueno, ahí es como que te metan en un... Voyager, alguno de estos transbordadores, y estés por ahí, ves pasando todas las estrellas al lado tuyo, entonces vos vas mirando, por poco sacando fotos. En ese momento no se sacaban muchas selfies, pero me hubiera sacado varias. No, pero la verdad que impresionante, porque un ámbito impresionante. Por la densidad de gente de primera línea que trabaja en esos densidad de gente, digamos, de peso específico muy grande. Yo había ya tenido experiencias en Estados Unidos, en curso en Woods Hole, o sea, ha habido un curso que es muy prestigioso, que van muchos, gente también, los faculties, los profesores son de mucho peso específico también, o sea que ya había estado puesto a estos monstruos, ¿no? Pero el tema es que en el otro lugar el espacio es más chico y hay más gente, están todos amontonados ahí al mismo momento, entonces claro, hay los meetings del departamento eran toda gente que yo leía papers, y bueno, eso es un poco cholulo lo mío, pero te impacta. A mí me impactó, me impresionó, era como estar ahí rodeado de esa gente, me inspiró mucho, la verdad que inspira, eso en Woods Hole también me pasó, inspira un montón. Y el tema de los recursos, bueno, eso es incuestionable. Después, cuando fui a Francia, yo sabía que ya el sistema europeo en general, Francia o Inglaterra, es más parecido a nosotros acá, un poco más bajado a la tierra. Tienen recursos un montón, pero ya empieza a bajar. No es tan ilimitado como en Estados Unidos, por lo menos en ese lugar, ¿no? De Estados Unidos, tan concentrado. Pero bueno, tiene el gustito de Europa y de muchos países muy cerca. En Estados Unidos en general la gente no tiende a salir mucho de Estados Unidos, es como que todo es de Estados Unidos para adentro. En cambio en Europa la gente tiende a salir mucho hacia otros países de Europa, entonces uno está en Francia y va a un congreso que está en Alemania, y después se va a España, después va a Italia para un colaborador, otro en Irlanda, y entonces uno viaja, hace redes, conoce investigadores, conoce otras líneas de investigación. Digamos, yo creo que desde el punto de vista cultural, científico, Europa me enriqueció mucho, es donde hice mucho network, mucha red de colaboradores con intereses comunes. O sea que desde ese punto de vista fue muy complementario las formaciones. Sí, yo siempre eso me parece importante conocer los dos sistemas porque son distintos. Uno piensa que uno sale a Argentina y es todo más homogéneo, y no, es más heterogéneo todavía. Casi diría acá es más homogéneo que afuera. Por lo menos en estos dos lugares yo estuve. Pero... ¿Y el regreso a la Argentina cómo fue? ¿Vos volviste? ¿Recordás? Yo volví en 2018. O sea, cuando yo volví, me acuerdo que estaba haciendo los papeles porque conseguí algunos equipos donados y eso, y quería hacer la mudanza. Y justo y hasta ese momento, en general el CONICET cubría toda la mudanza. Y una semana antes de que yo meta los papeles, había salido un decreto que era hasta $5.000 nada más. O sea que justo me cayó eso. Así que bueno, vino una época bárbara. Pero bueno, había conseguido algún subsidio afuera, entonces bueno, lo usé, lo tuve que aplicar un poquito para eso, me traía algún equipo que me iba a ser muy útil por muchos años, así que era una inversión pensada. Y no, yo la verdad que la vuelta la viví con mucho entusiasmo. Estuve 10 años afuera del país y me encanta acá el ambiente, sobre todo universitario, y de los estudiantes, y la motivación, la energía, todo eso. Esas son cosas que a uno lo alimentan, ¿no? Más allá de las preguntas biológicas o el interés que uno tiene
en los temas específicos. Así que eso, el ambiente, la verdad que hasta ahora para mí me encantó. La sigo pasando bien, digamos, me divierto todavía. ¿Sí? Me agarro de la palabra que dijiste recién, de motivación. Porque, claro, uno quizás no es obvio ver cómo uno llega al lugar en donde está en el presente desde su pasado, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo llegaste a estar dándole fluoxetina a ratones en tu laboratorio y viendo a ver si van a buscar la comida del centro o se quedan más por los bordes? Y obviamente la pregunta anterior a esa es, bueno, ¿cómo llegaste a estudiar esto? Pero creo que más en general, ¿por qué estás haciendo lo que haces? ¿No? O sea, no solamente cómo llegaste, sino por qué lo estás haciendo. ¿Qué es lo que te motiva a vos para decir, este es un buen uso de mi tiempo y de mi energía? Mira, a mí, bueno, una cosa que siempre me interesó, en realidad, quizás porque, no sé, mi vieja es psicóloga también y siempre hablamos de la psiquis, del comportamiento humano, ¿no? De la patología y cómo eso le cambia la conducta a la gente de una manera muchas veces hasta robótica, ¿no? Es que no parecen personas, digamos, o parecen personas distintas, mejor dicho. O sea que desde ese punto de vista yo estoy motivado con el tema del cerebro soy neuro desde el principio. Empecé en neuro, digamos. Pero después, por otro lado, siempre también me atrajo mucho el tema de los trastornos psiquiátricos, el tema justamente de esto, qué es lo que hace que uno pueda cambiar tanto su forma de ser, su forma de conectar con la realidad, de pensar la realidad. Entonces, eso es algo que me atrae desde chiquito, digamos, y cada vez me atrajo más. Y cada vez tuve más posibilidad de meter mano en el tema. Entonces, como que cada vez que me vi cerca de ahí, me empecé a acercar, y bueno, no dejé de acercarme nunca, digamos, en realidad. Yo qué sé, siempre empecé a trabajar con fluoxetina allá en Boston, un poquito con fluoxetina, después con algún ratón modelo de estos de alteración emocional, empecé a como a rimar por ahí, después más para entender los circuitos del cerebro que tienen que ver con esto, y bueno, de a poquito me fui armando mi paleta de acción, Claro. Y bueno, ahora estoy como que de alguna manera desembarqué con todas esas paletas, y bueno, ahora estamos como armando con eso, ¿no? Que en definitiva es lo que más me motiva, ¿no? Me interesa. Y cuando decís que te atrae por una curiosidad básica de saber cómo funciona el cerebro bajo esas condiciones, o te atrae, por ejemplo, porque decís, quiero llegar a ese momento traslacional, ¿no? Porque decís, claro, querés trabajar con estas drogas que también se usan en humanos porque te interesa específicamente saber algo sobre lo que pasa en humanos y que eso se pueda llegar a aplicar. Claro. O vos por ahí me decís, no, es porque tengo una curiosidad innata por saber qué es lo que está pasando allá dentro del cerebro. Yo creo que es un poco las dos cosas, pero por lo menos en mi caso siempre tengo partido de la curiosidad. O sea, la curiosidad es como mi leitmotiv, es lo que me empuja. Si, digamos, si yo no soy curioso por algo o no me interesa algo, y es muy difícil que me empujes a hacer algo al respecto. Primero le tengo que encontrar la beta que me resulte atractiva, a mí interesante, ¿no? Más allá de lo que pueda significar después, no importa eso, pero en el momento es, no sé, te salió un viaje a Polonia, ¿te interesa Polonia? Sí, puede ser. O te salió un viaje, no sé, a Madagascar, ¿te interesa? Y sí, ¿sabes qué? Estoy con la mochila puesta. Claro, es como que tengo que tener cierta curiosidad, cierta conexión previa, ¿no? En general. Depende de dónde viajes, digamos. Depende del viaje, claro, depende del viaje. Sí, sonó feo eso, depende del viaje, pero es un mal viaje. Pero lo que sí es cierto es que si después, además, digamos, para uno estar en una etapa translacional de la investigación, antes tiene que cubrir un montón de investigaciones básicas, porque si no entendemos cómo funciona, nunca vamos a poder ni siquiera tocar un pelín para cambiar algo, ¿sí? Primero hay que entender cómo funciona, si no, sí es farmacología así de caja negra. Y yo, bueno, eso lo entiendo porque es para avanzar más rápido, pero yo prefiero ver qué hay adentro de la caja negra, digamos, me gusta iluminar la caja negra, ¿no? Claro. Un poco con los LED. Y después si uno puede aportar, tampoco me parece que hay algo medio hasta de ego, de creerse que la investigación de uno va a llegar a cambiarla.
Y eso es medio más marketinero muchas veces que otra cosa. En realidad, si aporta en algo, yo estoy contentísimo, pero no sé, digamos, plantear como que ese es el objetivo de mi investigación sería medio iluso de mi parte, porque ahora si estuviera haciendo estudios clínicos en pacientes, otro es el negocio, ¿no? Claro. Pero sí, igual a uno le gusta pensar que trabaja en algo que puede tener alguna beta que quizás... pero es un montón de maybe, ¿no? Al final. O sea que... Pero bueno, con esos maybe estoy bien, no es que... No Qué lindo que sea la curiosidad igual lo que conduce al fin, lo que conduce la orquesta en algún sentido, ¿no? Lo que indica a dónde seguir, a dónde mirar. Porque yo también lo veo con los estudiantes, o sea, la curiosidad es motivación, es lo que te empuja a decir, doy una vueltita más, le doy un pasito más. ¿Para qué hora es? Me quedo una horita más, pero quiero ver de terminar esto porque me parece que lo tengo ahí. Bueno, ese plus que uno le da es lo que muchas veces después es el reward, digamos, la recompensa viene a veces de eso. Es ese... Uno se dio contra la pared 2 años y de repente una semana tuvo un momento eureka porque le dedicó media horita más y era lo que necesitaba. Y sacó la imagen, vio el fenómeno, registró la neurona, ¿viste? O sea, yo lo veo así, como algo... O sea, para mí eso es lo natural, no tengo que pensarlo mucho, me sale así. Claro. Eso. Mariano, si pudieras ser un animal no humano, ¿cuál serías? ¿Y por qué? Animal no humano. No humano, pero puede ser mamífero. Sí. Menos mal. No humano, el que vos quieras. Mira, yo creo que podría ser un murciélago. Un murciélago. O un ave. O sea, querrías volar, digamos. Queda claro porque lo mismo, claro. Sí, la verdad que debe estar lindo poder ver la Tierra y los fenómenos un poco desde el aire. Sí. Te querés mover en 3 dimensiones en vez de sobre la faz de la Tierra, digamos. Es algo que siempre estaría bueno. De hecho, no descarto de algún día ir al IFIBIN en helicóptero. Tener un helicóptero estaría bueno. Hace un helipuerto ahí. Sí, no sé dónde lo aterrizarías. En la terraza. Se cae todo. Está un poco llena de... Bueno, no sé. Mejor no. Pero a mí eso... Y después que soy un ser bastante acuático yo también. Okay. O sea, me gusta el agua. O sea que también podría ser algo relacionado al mar y a explorar los océanos y los fondos. Siempre curioso por la visión que me da esos puntos de vista, ¿no? Siempre es eso, es curioso / chusma. A ver, decir, che, ¿qué hay ahí? ¿Cómo se ve esto? Sí, yo creo que sobre todo agua o aire, digamos. Básicamente en ambos casos es lo que no soy. Tu movilidad. Claro, ¿no? O sea... es lo que no soy, que es agua o aire, digamos. Sí. Por ahora camino. Claro. Sí, eso. Qué lindo. Bueno, muchas gracias, Mariano, por acompañarnos hoy. Buenísimo. Muchas gracias. Estuvo súper bueno. Y bueno, esperamos que les haya gustado, que les haya resultado interesante, que hayan aprendido. Y nos escuchamos en realidad, en el próximo episodio de A Todo Neuro.